Ojalá ustedes no, pero cuando la gente piensa que la iglesia tiene que estar en las cuatro paredes de un templo, entonces va a pensar que estas cosas no tienen nada que ver con el mundo. Ustedes recen y punto. Como decía el cardenal que hablaba hace un momentito, ¿no? Se nos está diciendo que los sacerdotes o el Papa o los de la jerarquía simplemente hablen de Dios y la salvación y punto, porque el mundo, lo de la calle, es otra cosa. Sabemos nosotros que no es así, y esa es la razón entonces por la cual el Papa dedica bastantes líneas para hablar del tema. Digo otra cosita más antes de empezar a ver algunos detalles. Tengo que decirles también que esto no es una cuestión del mes de junio. Si hemos escuchado, hace una preocupación clarísima del Papa. Es más, les diría otra cosa. Ha habido noticias de que el Papa quería ofrecernos, regalarnos esta encíclica hace mucho tiempo, es decir, prácticamente desde que él ha empezado su pontificado. Estamos hablando de un tema importantísimo, ¿bien? Y el Papa, ¿sí? El Papa quiere hacernos, en primer lugar, quiere que nos demos cuenta de lo bello que es este mundo, de la bondad que hay en la creación. Creo que todos nosotros, cuando nos vamos, por poner un ejemplo, a Huancayo, a la sierra de Huancayo, o a la sierra, pues no sé, de Ancash, o a la sierra, vamos un poquito más allá, un par de horas, a la sierra de Lima, nos daremos cuenta de la belleza de nuestro mundo. Y el Papa quiere que nos demos cuenta entonces que ese mundo está en crisis. Y que prácticamente, con palabras de San Pablo, el mundo está gimiendo. ¿Bien? Y entonces, por eso empieza aquí su explicación. Miren ustedes, estamos hablando de 6 capítulos, introducidos entonces por un preámbulo que es una visión general de las cosas. Quiere decirles aquí que la tierra está maltratada, quiere decirles aquí en el preámbulo el Papa que el problema no es la naturaleza. Los cambios que encontramos nosotros hallan su fuente en el problema que hay en el interior del hombre. Ya veremos rápidamente algunos de esos detalles, ¿bien? Y hay que entender otra cosa también, que a pesar de que hay esas dificultades y muchos pecados del hombre tienen consecuencias externas, no todos los hombres somos así. Y por eso entonces el Papa cita en el mismo título una expresión muy importante. Esta expresión que ustedes ven, que está en italiano, otra novedad. Las encíclicas antes tienen un nombre en latín, ahora el Papa la ha puesto en italiano. Y eso significa alabado seas. Es decir, son las primeras palabras de un cántico de un santo estupendo en nuestra iglesia llamado San Francisco, el cántico de las criaturas. Tomando entonces eso, el Papa quiere decir que San Francisco precisamente es un ejemplo de cómo, no es el único, pero un ejemplo de cómo entonces el hombre puede vivir en comunión con la creación, con la naturaleza. Bonito detalle, quizás ustedes saben bastantes cosas de San Francisco. El cántico de las criaturas nos hace ver cómo San Francisco tiene una ternura muy grande por Dios en primer lugar, y porque tiene una ternura muy profunda con Dios, sabe llamar a la creación hermano o hermana, ¿no es cierto? Una forma muy tierna y de mucha comunión para dirigirse a la creación. El Papa Francisco dirá precisamente que San Francisco es, ya lo veremos también al final, un ejemplo de cómo no todos los hombres son así, y el hombre puede vivir en comunión con Dios, con los demás y con la creación.